Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre la crisis de Venezuela. ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿Qué van a hacer los países latinoamericanos después de la reciente resolución de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, de pedirle a Venezuela que postergue las elecciones del 22 de abril y que realice elecciones libres? La OEA, como ustedes recordarán, pidió que se hagan elecciones con la participación de partidos políticos opositores, sin líderes opositores presos, con observadores internacionales independientes, con acceso de todos los aspirantes presidenciales a los medios y con autoridades electorales independientes. Eso es nuevo, porque hasta ahora todas esas cosas habían sido pedidas por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pero era una exigencia personal de Almagro. No tenía el peso político de una resolución de una institución regional o internacional. Entonces, ¿cuáles van a ser los próximos pasos de los países de la región en la crisis de Venezuela? Se lo vamos a preguntar al embajador de México en la OEA, Jorge Lomónaco, uno de los impulsores de esta resolución sobre Venezuela que se aprobó recientemente en la OEA. El embajador Lomónaco nos va a acompañar desde Washington. En nuestros estudios vamos a tener a nuestro colega, el escritor y columnista Carlos Alberto Montaner, también comentarista político de CNN en español y autor de varios libros, incluyendo su nuevo libro de ensayos, El presidente, manual para electores y elegidos. Y también vamos a hablar de Bolivia. Vamos a hablar de Bolivia con el expresidente boliviano Jorge Tuto Quiroga. Le vamos a preguntar sobre la carta que le entregó hace pocos días al secretario general de la OEA pidiéndole que se pronuncie en contra de la postulación del presidente Evo Morales a un cuarto mandato presidencial que le permitiría quedarse en el poder 20 años. La oposición boliviana acaba de realizar un paro cívico diciendo que el presidente boliviano se está postulando para un nuevo mandato a pesar de que la Constitución, su propia Constitución, se lo prohíbe y que los bolivianos votaron en un referéndum en contra de esa cuarta reelección. Y más tarde en el programa vamos a hablar con el gran protagonista de los premios de la Academia de Cine de Hollywood, el director mexicano Guillermo del Toro, cuya película La forma del agua dio muchísimo que hablar este año. Lo entrevistamos hace no mucho tiempo y desde entonces Del Toro no ha dejado de estar en los titulares. El medio está cambiando, la velocidad de consumo del medio está cambiando y eso va a acelerar el lenguaje. No sabría decirte cómo, pero la manera en que consumimos cine antes era un ritual casi espiritual, ¿no? Era la familia reunirse, ir a una sala, pagar una entrada, sentarte, regalarle 4 horas entre viaje, comida y ver la película, regalarle 4 horas de tu atención sin divisiones a una película. Ahora hay gente que está texteando en la sala, hay gente que lo consume en la tableta, en el ordenador, en fin, eso cambia el lenguaje. Bueno, empecemos con Venezuela. Vayamos a Washington con el embajador de México en la OEA. Embajador Lomónaco, la pregunta obvia, ¿cuáles son los próximos pasos de la OEA ahora que el presidente Maduro ha rechazado oficialmente esta resolución de la OEA pidiéndole postergar las elecciones del 22 de abril y convocar elecciones libres? ¿Qué sigue ahora? ¿Cuáles son los próximos pasos? Andrés, creo que pusiste en una buena explicación de lo que significa esta resolución. Esta resolución rompe un largo silencio de la OEA con respecto a la lastimosa situación de Venezuela. Y como señalé varias veces, el silencio es impunidad. Es ahora la voz colectiva de la OEA la que llama, que complementa los esfuerzos que hay que aplaudir del secretario general, del Grupo de Lima, todos ellos complementarios. Pero ahora la OEA tiene una voz colectiva. Ya no es más la resolución de México, o los 6 países que la copatrocinaron, o los 19 que la votaron, es la voz de la OEA. Recupera la confianza, recupera la voz, y es muy importante por los venezolanos, por la democracia y por la propia OEA. Abre la puerta. Pero de nuevo, ¿por qué, embajador? A ver, ¿abre la puerta para qué, embajador? Bueno, abre la puerta en la medida que recupera la confianza y le da voz de nuevo a la OEA. Abre la puerta para regresar a tratar
el tema de Venezuela, que estuvo ausente por muchas razones y por demasiado tiempo. Era importante enfocarse en el tema de coyuntura, en el tema más urgente, en el tema del adelanto de las elecciones y hacer un llamado respetuoso, constructivo a reconsiderar. Pero una vez que el tema de Venezuela ha regresado a la OEA, tenemos que seguir trabajando. Y hay muchos otros temas que nos preocupan. Hubiera sido inaceptable para la OEA el no pronunciarse en esta coyuntura y después pretender hacerlo cuando ocurran las cosas que seguramente y lamentablemente ocurrirán. Posiblemente todo anticipa una reelección y quizás más problemas, más agravamiento de la crisis. Y la OEA tiene que estar ahí y tiene que levantar su voz. Hay temas que nos preocupan, por ejemplo, la crisis humanitaria. Es un tema que tenemos que tratar muy pronto en la OEA. El acceso a la ayuda humanitaria, la solución a la crisis humanitaria. Tenemos el tema de los derechos humanos. La resolución que se adoptó la semana pasada toma nota del informe, el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que describe una situación muy grave, social, económica y de derechos humanos, derechos democráticos. Está también la situación de los migrantes que están saliendo de Venezuela por necesidad. Y la importancia de que los distintos países que están acogiendo estos migrantes respeten los derechos humanos de los migrantes. Hay una larga lista de temas que la OEA debe abordar y ahora que se ha abierto la puerta, lo hará. Pero concretamente, embajador, mucha gente escéptica dice, bueno, pero ¿qué diferencia hace? ¿Van a aprobar otra resolución? ¿Qué pueden hacer, por ejemplo, los países de la OEA cuando se reúnan los presidentes de todos los países del hemisferio el 13 de abril en la Cumbre de las Américas en Perú, que va a ser a 8 o 9 días de las elecciones en Venezuela? ¿Qué es lo máximo que podría salir de esa cumbre? Bien, hay una serie de canales y es importante que los distintos actores sigan trabajando, porque como he dicho anterior, son complementarios. El Grupo de Lima tendrá que seguir haciendo pronunciamientos que recogen la voz de una buena parte del hemisferio, de los países más comprometidos con la democracia. El secretario general Almagro seguramente seguirá trabajando en este sentido. La OEA, por su parte, tendrá que hacerlo tanto en el Consejo Permanente, que es donde se adoptó esta resolución y que es a nivel embajadores, como posiblemente en una reunión reanudada del Consejo de Ministros, donde se sientan los cancilleres de toda la región, suspendida desde junio pasado sobre la situación de Venezuela. Vamos a Bolivia, expresidente Tuto Quiroga. Usted ha participado con varios otros expresidentes en pedidos internacionales para la restauración de la democracia en Venezuela. ¿Le parece significativo esto que ha hecho la OEA o es una declaración más? Andrés, me parece un avance, pero soy de los que piensa que estos próximos 50 días hay que poner toda la carne al asador para buscar salvar la democracia de Venezuela. El régimen narcotiránico ha anunciado que de acá a 50 días instaura una segunda Cuba en pleno año 2018. Y no hay que esperar solamente la cumbre o esperar que se concrete este hecho. Hay que hacer todas las acciones, empezando de las diplomáticas, de las de sanciones y las humanitarias. En las diplomáticas, el tratar en la OEA ha vuelto al seno de la OEA la materia. Se tiene que aplicar plena y totalmente la Carta Democrática al régimen narcotiránico. Hay 19 votos, hay 10 abstenciones, hay que seguir trabajando en ese frente. Y también preguntarse qué hace UNASUR y por qué seguimos con Venezuela en el seno de un grupo de países democráticos. No tiene ningún sentido. UNASUR fue usada por Maduro para avalar su dictadura. Yo como democracia sudamericana me preguntaría cuál es el valor de seguir con UNASUR. Se tiene que aplicar la Carta Democrática, ver los temas de UNASUR y los países individualmente que anuncian que el 23 de abril no reconocerían a Maduro y que romperían relaciones. Yo les pido que lo hagan ahora. Si un sicario del cartel de Cali hace 30 años decía que iba a asesinar
a un amigo de uno, mal haría un buen amigo en decir o conformarse con denunciar a la policía después de los hechos. Hay que actuar ahora con toda la materia diplomática, lo mismo en sanciones, no solo sanciones a la cleptocracia que ha expoliado ese país, sino a sus parientes, a sus testaferros, expulsarlos de países donde viven a dolce vita, incautarles bienes y cuentas, y no solo en Estados Unidos, no solo en Europa, sino también en Colombia, en Panamá, en Argentina, en todos los países del hemisferio. Hay que poner toda la carne al asador diplomática de sanciones y junto con ello ver los temas humanitarios, incluyendo el tratamiento para el éxodo masivo de decenas de miles de hermanos que están saliendo a un ritmo que está por encima de la cantidad de exiliados o refugiados que están saliendo de Siria. La comunidad internacional debe actuar con todo vigor en estos 50 días. Y dicho sea de paso, está bien que digamos qué hace Venezuela en una cumbre democrática, habría que preguntarse también qué hace Cuba, porque si Venezuela está camino a ser Cuba y no aceptamos ello, mal hacemos en aceptar que un país donde ya hay una tiranía consolidada y en abril ambos van a intentar, Cuba la transición donde sigue el mismo régimen tiránico y Venezuela la coronación, que no es elección, de Maduro. Creo que la comunidad internacional debe actuar porque si en esos lugares se consolidan regímenes tiránicos, estoy seguro que en mi país nos aplican la receta en tercer lugar en el curso de los próximos meses. Tenemos que señalar que hemos invitado a varios funcionarios del gobierno de Venezuela, ninguno ha aceptado nuestra invitación. La respuesta oficial del gobierno venezolano a la resolución de la OEA fue, y leo textualmente, la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente esta nueva agresión de un grupo de Estados miembros de la OEA que persisten en su conducta de pretender tutelar a Venezuela en flagrante violación de todos los principios de derecho internacional, especialmente el respeto a la soberanía de los estados, la igualdad y la autodeterminación de los pueblos. Esa es la posición del gobierno de Venezuela. Carlos Alberto Montaner, recién el expresidente Quiroga mencionaba la posibilidad de sanciones económicas a Venezuela. ¿Eso sería bueno o sería contraproducente? Porque ahora el tema regional en América Latina es la violación a la Constitución y al Estado de Derecho en Venezuela. Si Estados Unidos impone un embargo petrolero, como el Miami Herald dio a conocer, que por lo menos se está hablando de eso en Washington días atrás, ¿no cambiaría el tema de conversación? ¿El malo de la película no pasaría a ser Estados Unidos en lugar de Venezuela? Bueno, para la izquierda el malo de la película es Estados Unidos de todas maneras. Es decir, eso no cambiaría. Yo creo que las sanciones económicas tienen sentido, pero lo que no es determinante que esas sanciones económicas liquiden al régimen. Y es ahí donde se equivoca Estados Unidos. Estados Unidos tiene una capacidad extraordinaria de presionar en el orden financiero. El 90% de las transacciones que se hacen en el mundo se hacen en dólares. El 70% de todas las operaciones económicas en el mundo se realizan en países que tienen sus reservas en dólares. De manera que esa capacidad es muy fuerte, pero esa capacidad no determina que un Estado sea capaz de cambiar o de modificar su política. Y la prueba está en Cuba, la prueba está en Corea del Norte. Es decir, eso le sirve a Estados Unidos como una especie de ficción para creer que están actuando, pero realmente están actuando en una dirección que no conduce a la liberación de Venezuela o de Cuba o de Corea del Norte. Tenemos que ir a un corte rápido. Cuando volvamos, vamos a ver un poco de Bolivia. ¿Qué está pasando en Bolivia? Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Hablemos un poco de otra crisis política, la de Bolivia, que los opositores bolivianos están describiendo como un golpe de Estado en cámara lenta. El presidente de Bolivia, Evo Morales, se está postulando para un cuarto mandato en las elecciones del año próximo, a pesar de que la Constitución de Bolivia, la Constitución de él mismo, lo prohíbe y a pesar de que los bolivianos votaron en contra de su nueva reelección en un referéndum convocado por el gobierno de Morales en el 2016. Morales dice que tiene derecho a un cuarto mandato porque prohibírselo sería una violación de sus derechos humanos. Eso dice él. Y porque el Tribunal Constitucional de Bolivia,
que según la oposición responde, es un sello de goma del presidente, ha avalado que los tratados internacionales consagran los derechos humanos a postularse a cargos públicos por encima de las constituciones nacionales. Los opositores dicen que el Tribunal Constitucional es, como decíamos recién, un sello de goma de Morales y que Morales está quebrando el Estado de Derecho en Bolivia. Hace pocos días, el 21 de febrero, hubo un paro cívico y manifestaciones de protesta en Bolivia exigiendo que Morales cumpla con la Constitución y con el referéndum donde ganó el no. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a preguntárselo al expresidente Quiroga. Hemos invitado también a estar con nosotros a la ministra de Comunicaciones de Bolivia, Gisela López, al ministro de Justicia, Héctor Arce, al ministro de Gobierno, Carlos Romero Bonifaz, al ministro de la Presidencia, Alfredo Rada. Dos de ellos, el ministro de Justicia y el de Gobierno, nos respondieron cordialmente que no podían. El resto no respondió ni siquiera a nuestros emails y nuestros llamados telefónicos. Vamos a La Paz, Bolivia. Expresidente Quiroga, ¿cómo va a seguir este conflicto político en Bolivia? ¿Ya es un hecho consumado de que Morales se va a presentar a un cuarto mandato o no tanto? No es un hecho consumado, Andrés. Internamente, Evo Morales, como tú lo has señalado, está violando la Constitución que él mismo propuso y que votamos los bolivianos el 2009. El 2016 él intentó modificarla para tener 3 mandatos y no solo 2, como lo establecimos en la Carta Magna. Bolivia dijo que no el 21 de febrero del 2016 y a pesar de ello, los integrantes del Tribunal Constitucional, el sello de goma que dices, prevarican porque ellos habían fallado en el pasado 3 veces, reconociendo la legitimidad y constitucionalidad del límite de mandatos presidenciales. Hemos recurrido al secretario general de la OEA, creemos de que es perentorio que el sistema interamericano se pronuncie, porque el buscar utilizar el instrumento sacrosanto de la Convención Americana de los Derechos Humanos, diseñada para que no puedan ser proscritos gente como Leopoldo López o Enrique Capriles en Venezuela y que puedan postular y sin embargo allá están inhabilitados. Para eso era la Convención de Derechos Humanos, para defender a los ciudadanos de los abusos de un tirano y jamás de los jamases, para que un tirano se prorrogue en el cargo desconociendo lo que hemos votado los ciudadanos. La Corte Interamericana en San José y la Comisión de Derechos Humanos en Washington tienen los recursos, el secretario Almagro lo conoce y el sistema interamericano debe pronunciarse porque es una broma aberrante de muy mal gusto el usar instrumentos interamericanos sistemáticamente violados en Venezuela y en Bolivia contra opositores y periodistas críticos para buscar prorrogar en el poder al señor Evo Morales. Es un golpe porque él dijo, Andrés, cuando votamos el 21 de febrero de 2016, que si el pueblo votaba no, él callado se iba a su casa porque no podía hacer un golpe. Hoy, confesión de parte, relevo de prueba, está perpetrando un golpe que debe ser detenido por el sistema interamericano. En Bolivia creemos en la justicia internacional, hemos llevado la reivindicación marítima a la Corte de La Haya porque tenemos un derecho marítimo, pero también un derecho democrático que debe ventilarse, dilucidarse con una opinión o dictamen del sistema interamericano este año para salvar la democracia boliviana del golpe en curso de Evo Morales. Expresidente Quiroga, el presidente Evo Morales dijo en un Twitter pocos días atrás que usted es un portavoz o un títere de Trump y de Estados Unidos. ¿Qué responde a esa acusación? Mire, los twitters de Evo Morales los maneja un grupo de caribeños, el debate es con ellos, él no los escribe y cada día y sistemáticamente me insultan al secretario Almagro y es el sistema venezolano de culpar a otros de lo que ellos hacen. En Venezuela dicen que hay injerencia extranjera, intervención, claro que la hay, tutelaje cubano, injerencia de terroristas colombianos que viven por allá, claro que existe un embargo petrolero en Venezuela. El petróleo ha sido embargado por una cleptocracia que se roba el dinero y no le llega ni comida al que tiene hambre, ni medicina al que está enfermo. Esa receta de culpar a otros de lo que uno hace es la que aplica Evo Morales. Su Twitter le manejan los caribeños. Yo le digo mini Maduro, es un mini Madurito. Está buscando seguir el camino de perpetuarse en el poder, de amordazar a la prensa, de perseguir a los opositores y por eso estoy consciente que si el hemisferio no reacciona y no
detiene los abusos de un dinosaurio gigantesco tiránico en Venezuela, mal vamos a poder lidiar en detener el golpe en curso en Bolivia. Si recuperamos libertad en Venezuela, la tendremos en Bolivia. Don Evo Morales es un ser abiertamente servil a Maduro, es el único que lo sigue defendiendo para vergüenza de todos los bolivianos. Los demócratas en nuestro país estamos con los luchadores en Venezuela que quieren democracia y libertad en la tierra de Bolívar, para que la hija de Bolívar, Bolivia, también la tenga y la recupere. Como dijimos al principio del programa, hemos invitado a varios ministros bolivianos a participar en este programa, ninguno aceptó. ¿Qué dice el gobierno boliviano de todo esto? El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, dijo recientemente, hace pocos días, renunciar a la candidatura del Evo, es decir, que regresamos a la subalternidad. Eso no pasará constitucionalmente, aprovechando los espacios que tenga la CPE. La candidatura de Evo Morales es un hecho necesario para el proceso revolucionario. Antes de ir a un corte, vayamos rápidamente a Washington. Embajador Lomónaco, esto que la oposición boliviana califica de un golpe en cámara lenta, ¿es un tema en la OEA o no? Bien, hay por un lado una serie de pronunciamientos individuales. El presidente Quiroga ha levantado la voz y ha hecho una petición que a mí me parece que es muy importante, que es que una solicitud de opinión consultiva al sistema interamericano, en concreto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y será muy importante esa opinión consultiva, que seguramente guiará la reacción que pudiera llegar a tener la OEA al respecto. Pero ojo, es importante recordar, estamos hablando de una voz colectiva, y una voz colectiva cuya solidez y legitimidad se basa en parte en no reaccionar ante anuncios preliminares o tweets. El Tribunal Constitucional ha fallado de una manera, sin embargo, el órgano electoral no ha tomado una decisión y hasta que no lo haga, no va a haber candidatos oficiales. La OEA no puede pronunciarse, no debe pronunciarse antes de los acontecimientos. Y yo diría que dado que estamos ahora en espera de un importante pronunciamiento, una opinión consultiva de la Corte Interamericana, no antes de que la Corte Interamericana se pronuncie. Pregunta Carlos Alberto Montaner, ¿se está desinflando el bloque bolivariano o, por el contrario, en los próximos meses, si gana la izquierda en México, en las elecciones de México, si gana la izquierda en Brasil, este bloque va a resurgir con el apoyo de los dos países? Bueno, y si gana la izquierda en Colombia, por lo contrario, la izquierda, o sea, el bloque este podría resurgir con más ímpetu que antes. Yo creo que se está desinflando en este momento, puede resurgir, porque lo asombroso de esa receta izquierdista, que es que fracasa siempre y sin embargo siempre regresa. Bueno, será porque la otra no ha funcionado muy bien. Porque no funciona muy bien y porque hay mucha corrupción y qué sé yo, pero también hay corrupción en la izquierda y también no funciona, es evidente que no funciona bien en la otra parte, pero precisamente como son 100 años de la revolución bolchevique del 17, todo el mundo se pregunta es cómo es posible que esas viejas fórmulas que han demostrado su fracaso muchas veces, vuelven y vuelven. ¿Cuál es tu explicación? Bueno, mi explicación es que la gente tiene muy poca memoria, que los jóvenes se encandilan con las respuestas fáciles que trae esa izquierda y vuelven a morder el anzuelo. Además, algo que tú dijiste, hay una especie de decepción muy grande con el sistema. En México, por ejemplo, es evidente que hay una decepción muy grande con el sistema, con el PRI. Es el país donde, según la reciente encuesta de Latinobarómetro, hay mayor desencanto con la democracia. Claro, claro, y además tienen una justificación, porque la democracia les ha servido a los partidos políticos y esencialmente al PRI, que ha ocupado la mayor parte del tiempo el espacio político, le ha servido para robar, dicho... La cúpula robaba, pero robaba también la estructura media. ¿Tú crees que si gana Andrés Manuel López Obrador, el candidato de izquierda en México, que está ahora primero en las encuestas, de lejos, ¿tú crees que sería un Maduro o sería un Lula o sería un Humala? ¿Qué sería? Sería una mezcla de todo eso.
Yo no creo que sea un Maduro porque México es complicado ser un Maduro, pero sí sería una especie de Lula Silva donde utilice los recursos para crear o para mantener una clientela política importante, para ayudar a los más pobres, pero esos pobres al mismo tiempo se convierten en estómagos agradecidos. Antes de ir a un corte que me están pidiendo, ¿qué tendría de malo eso? Muchos dirían en Brasil, bueno, Lula me dio un subsidio. ¿Qué tendría de malo eso? Porque los subsidios son un parche a corto plazo. Es decir, los países se salvan produciendo, no repartiendo. Y ahí es donde se equivoca la izquierda de plano. Carlos Alberto Montaner, muchísimas gracias. Vamos a un corte rápido. Cuando volvamos, Guillermo del Toro. Muchas gracias por seguir con nosotros. El director de cine mexicano Guillermo del Toro fue el gran personaje de los premios de la Academia de Hollywood de este año, en buena medida por haber recibido nada menos que 13 nominaciones para la mejor película, la mejor dirección y varias otras categorías. Pero desde que lo entrevistamos hace algunos meses, también tuvo algunos sinsabores, como la demanda de plagio que le interpuso el hijo del conocido escritor Paul Zindel, diciendo que la película del Toro, La forma del agua, es una copia de una obra de teatro que su padre había publicado en 1969. Del Toro negó la acusación diciendo que nunca había visto ni leído la obra de Zindel y que ninguno de sus colaboradores tampoco jamás había mencionado en conversaciones con él esa obra. Veamos los tramos más salientes de la entrevista que le hicimos a Del Toro no hace mucho tiempo. Cuéntanos un poco de esta película. ¿Cómo la describirías? ¿Es una película de ciencia ficción, una película de espionaje o una historia de amor? ¿Cómo la definirías? Es todo eso y más. La realidad es que la película, la mejor manera de describirla es que es un cuento de hadas para tiempos problemáticos, ¿no? Para un momento problemático que estamos viviendo. Es una película, una fábula sobre el amor o una fábula sobre identificarte con el otro. En una época en que normalmente el mensaje es que hay que tenerle miedo o rabia al otro, la película busca el encuentro entre personajes. Para que quienes nos estén viendo tengan una idea, se trata de una historia ambientada en 1962, en medio de la Guerra Fría, en que el ejército de Estados Unidos encuentra un monstruo anfibio en el Amazonas, lo lleva a un laboratorio secreto en Estados Unidos y allí, bueno, se enamora de él una empleada de limpieza que es muda y bueno, ahí entran en juego los espías rusos y se arma la de San Quintín. ¿Tú te inspiraste en La Bella y la Bestia o en King Kong o de dónde surgió la idea para esta película? Realmente la King Kong es una variación de La Bella y la Bestia. La inspiración viene tanto de cuento de hadas como de muchas vertientes del cine de espías, musical, melodrama, comedia. Es una película que celebra las emociones, celebra una riqueza de imagen muy grande, una belleza enorme, que viene tanto del cuento de hadas como de una película de género. La idea era entrar no por la puerta grande con espías y con científicos, sino entrar por la puerta de servicio con los aseadores, los limpiadores de baños, la gente que limpia los pisos, que es una decisión creativa muy importante, porque entonces ya no estás viendo la historia con mayúsculas, sino estás viendo la historia vista desde la calle, digamos. Pero si la inspiración es La Bella y la Bestia, en esta película la bella no es tan bella ni la bestia es tan bestia. Bueno, la idea era quitarle ese rollo que me parece muy enfermo en que la princesa de un cuento de hadas tiene que ser una princesa perfecta, limpia, inocente, ¿no? Hacerla un personaje de andar por casa, un personaje que te puedes encontrar en el autobús, que te puedes encontrar en la calle, pero a la vez su cara, su belleza es extraordinaria de una manera diferente. Y la bestia no se transforma en príncipe, no se domestica, sigue siendo una esencia bestial, pero bellísima, porque
lo que se revela gradualmente en la película es que esta criatura es un dios elemental del agua. Es decir, no es una criatura solo de carne y hueso, sino que tiene propiedades divinas. Guillermo del Toro, tú eres conocido en Hollywood como un maestro de los efectos visuales. Tu película Pacific Rim ya recaudó más de $400 millones y ahora en el 2018 estás lanzando una secuela de Pacific Rim. ¿Cómo ves el futuro del cine? ¿Va a haber cada vez más efectos especiales y cada vez menos actores? No, no creo. Creo que esa es una generalización que quizá exista solamente en el género de acción, en las películas grandes de superhéroes, de gran escala, ¿no? Pero en las películas más íntimas, las películas más de personaje, el cine sigue siendo el cine. Pero estaba leyendo, Guillermo, que en la película Gandhi de 1982, ahí se usaron más de 300.000 extras. ¿Cuántos extras de carne y hueso usaste tú para Pacific Rim y cuántas de la gente que veíamos allí eran efectos visuales? Bueno, aquí sí hay una variación importante porque en Barry Lyndon o en Gandhi o en Espartaco, Ben-Hur, todo eso se usaban decenas de miles de extras, ¿no? En el caso, hay una película que se llama El hombre que sería rey, de John Huston, en que recuerdo una línea de extras de soldados que iba hasta el horizonte. Ahora, digamos, de una cierta fila para atrás, son digitales. La diferencia es mínima, imperceptible realmente. El público lo acepta, y si lo hicieras con extras reales, el público creería ya que son digitales. Es decir, hay una malicia digital, digamos, en que la gente piensa que todos los efectos son digitales. La criatura, por ejemplo, en la forma del agua, hay gente que dice es una criatura digital. No, es un traje esculpido, pintado, un efecto de maquillaje extraordinario con retoque digital, pero los extras sí ahora en Pacific Rim fueron 1,000, 1,500 en las escenas más grandes, y lo demás era digital. Pero, por ejemplo, cuando una película tuya muestra una multitud en un estadio, ¿cuánta gente es de carne y hueso y cuántos son personajes digitalizados? Bueno, siempre la línea de extras que está más cerca del lente de la cámara va a ser de carne y hueso. Pero si están a una distancia de un par de cientos de metros, pueden ser digitales. Se puede programar, se pueden filmar incluso en pequeños grupos y reproducir esos grupos, ¿no? Se les da una actividad, se les anima o se les filma y se clonan y se ponen en ciertos grupos. Se tienen que hacer cuidadosamente para que no cante el asunto y se vea repetitivo, pero sí se puede. O sea que en las primeras 3 filas son humanos y después, de ahí en más, son digitalizados. Digamos, como un promedio, las primeras filas, no sé si son 3 o 5, depende de qué tan cerca estés con la cámara, pero sí, las primeras filas serían reales y lo demás digital. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos recordando la entrevista que le hicimos hace poco a Guillermo del Toro. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Sigamos viendo lo que nos dijo hace poco tiempo el director mexicano Guillermo del Toro, el gran protagonista de los premios de la Academia de Hollywood de este año. Veamos. Vamos a ver cada vez más actores digitales, como el caso de Paul Walker, el protagonista de Fast and Furious, de Rápido y Furioso, que siguió actuando después de muerto gracias a la digitalización de su cara que había hecho el estudio. O sea, él se murió y el estudio siguió rodando con los efectos que habían filmado de su cara. Vamos a ver cada vez más actores digitalizados. Inevitablemente se usará más como recurso, pero no creo que se generalice demasiado. Hay los códigos que nos dicen que un rostro es humano, son una infinidad de vectores. Tú eres un experto en identificar un rostro humano, sea quien sea que lo haga.
hay vectores de gestos, microgestos musculares, profundidad digamos, de transparencias en el ojo humano. Hay un montón de códigos que son imposibles de reproducir de manera adecuada digitalmente por el momento. No creo que sea para siempre, pero por el momento sí que lo es. Todas las industrias, Guillermo, están pasando por una transformación tecnológica. ¿Cuál va a ser el principal cambio en la industria del cine? ¿Cuál va a ser el principal impacto, el principal cambio tecnológico que vamos a ver en tu industria, en el cine? Creo que lo principal es justamente que el medio está cambiando, la velocidad de consumo del medio está cambiando y eso va a acelerar el lenguaje. No sabría decirte cómo, pero la manera en que consumimos cine antes era un ritual casi espiritual, ¿no? Era la familia reunirse, ir a una sala, pagar una entrada, sentarte, regalarle 4 horas entre viaje, comida y ver la película, regalarle 4 horas de tu atención sin divisiones a una película. Ahora hay gente que está texteando en la sala, hay gente que lo consume en la tableta, en el ordenador, en fin, eso cambia el lenguaje. Se inclina más a un cierto tipo de lenguaje a nivel de imagen. Pero creo que por lo demás es dificilísimo de pronosticar. Pero me temo que no te entendí bien. Dame un ejemplo concreto de este cambio en el lenguaje cinematográfico. Por ejemplo, cada vez las películas generan más emplazamientos similares, en cierta forma, a televisión, ¿sí? Y la televisión genera emplazamientos más similares a cine. Están llegando a un punto medio. Creo que las grandes películas siguen generando imágenes enormes, hermosas, inolvidables, pero la imagen no debe ser olvidable y sí, en la manera en que la consumimos la vuelve olvidable en cierta forma. Ese es un futuro peligroso y difícil. Pero dame un ejemplo de una de estas imágenes de las que estás hablando. Mira, si yo te digo Cantando bajo la lluvia, te imaginas una imagen. Gene Kelly agarrado del poste de luz, con un paraguas en la mano. Si yo te digo Tiempos modernos de Chaplin, te imaginas a Chaplin pasando por una maquinaria, siendo devorado por la maquinaria. Si yo te digo El Resplandor de Kubrick, te puedes acordar de los elevadores que avientan sangre. Te acuerdas perfectamente de esa imagen. Si yo te digo que me cites 3 imágenes de una serie de televisión, la que sea tu favorita, imágenes exactas no tienen ese peso, ¿sí? No son construidas. El motivo es que el consumo va más orientado hacia la historia y los personajes que hacia las imágenes. Y eso tiene que ver con la velocidad a la que se consume esa narrativa. Finalmente, Guillermo, ¿cómo explicas el éxito de los directores mexicanos en Hollywood? Está Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, tú. O sea, hay más directores mexicanos triunfando en Hollywood que de ningún otro país latinoamericano. ¿Cómo lo explicas? Bueno, para empezar, en el caso de Alfonso y el mío, llevamos ahí desde hace casi 20 años, ¿sí? Es decir, 2 décadas para lograr un éxito repentino, entre comillas, ¿sí? Alejandro llegó un poco más tarde, pero creo que cada vez se ha ido abriendo más el camino para cualquier director latinoamericano de habla hispana, en el que antes, cuando llegamos nosotros en el 90 y tantos, era muy difícil concebir a un director mexicano a cargo de una franquicia de una película de $200 millones o algo así. Ahora es perfectamente permisible y posible y se puede buscar como un modelo para seguir o no seguir. Creo que esas 2 décadas cuentan. Ha habido directores argentinos, sudamericanos, de Brasil, de España, en Europa, que han logrado un buen camino. Y es un momento interesante para directores de habla hispana. Fascinante. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mis conclusiones sobre los temas de los que hablamos hoy. No se vayan, ya volvemos.
Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa en que hablamos, entre otras cosas, sobre los polémicos intentos de reelección de los presidentes de Venezuela y Bolivia. En el caso de Venezuela, la OEA, la Organización de Estados Americanos, ya ha votado por mayoría una resolución pidiéndole al presidente Nicolás Maduro que postergue las elecciones del 22 de abril y convoque a unas elecciones libres, sin partidos políticos proscriptos, sin líderes de oposición presos, con observadores internacionales creíbles y con un Consejo Electoral independiente. Mi reflexión sobre estos intentos de reelección permanente creo que es algo peligroso y que no es solo un fenómeno latinoamericano, lo estamos viendo en todo el mundo. En China, el gobierno del Partido Comunista acaba de anunciar que los presidentes chinos ya no tendrán un límite de 2 mandatos consecutivos, lo que permite al presidente Xi Jinping quedarse en el poder indefinidamente. En Rusia, en Turquía, en Egipto, también estamos viendo presidentes que, una vez electos, cambian las reglas del juego para garantizar su reelección indefinida. ¿Por qué es peligroso eso? Porque ya hemos visto esta película muchísimas veces y no hay tal cosa como un dictador bueno. El poder marea y el poder absoluto marea todavía más. Y el poder corrompe y el poder absoluto corrompe todavía más. Yo siempre recuerdo algo que escribió una vez Carlos Alberto Montaner, que estuvo con nosotros hoy, y es que los países que mejor funcionan son los que tienen presidentes que nadie conoce, presidentes de los que nadie sabe el nombre. ¿Ustedes saben quién es el presidente de Suiza? Yo no, y ustedes probablemente tampoco. ¿Y saben cómo se llama el jefe de Estado de Suecia o de Noruega o de Finlandia, que salen en casi todos los rankings internacionales como los países más avanzados? Yo no tengo idea y apostaría a que la mayoría de ustedes tampoco. Los países que mejor funcionan son los países que tienen instituciones fuertes, no los países que tienen hombres fuertes. Y eso va tanto para Venezuela como para Bolivia, como para China, como para Rusia, como para Estados Unidos. Bueno, los dejo con esa reflexión. Recuerden que pueden ver todas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión en nuestro sitio de internet, andresopenheimer.com. Si se registran ahí, van a poder recibir por email todos mis artículos y mis últimos programas de televisión. Les recuerdo, la dirección es andresopenheimer.com. Y también, por supuesto, síganos en Twitter, en el Twitter @OpenheimerA y en nuestra página oficial de Facebook. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.